contrastar lo que es la población, ¿no? La población de estudio y la muestra. Así mismo vamos a ver, ¿Mm? siguiente, por favor, en esta misma vamos a ver, ajá, la población de estudio, la muestra, la población, como he dicho, ¿no? La población de estudio y la muestra, ¿no? Tipo de muestra que diga. Y vamos a explicar cada uno de ellos, ¿no? El concepto, ¿no? De qué trata, ¿no? Eh, va a ser conceptos que debemos tener bien claro, ¿no? Para desarrollar una, una investigación, ¿no? Ahora, la población va a estar referida más que todo al conjunto de unidades de estudio, ¿no? A través del cual nosotros vamos a poder obtener lo que son nuestras unidades de estudio. Si yo deseo hacer un trabajo de investigación en seres humanos, primero debo de ubicar, ¿no? ¿Dónde va a ser el lugar de estudio? O sea, de dónde van a proceder mis unidades de estudio, ¿no? Y esto podría ser, por ejemplo, ¿no? De acá, del departamento de Puno, por ejemplo, ¿no? De Juliaca, de Juli también, ¿no? O tal vez del hospital, por ejemplo, ¿no? Del hospital, de los pacientes del hospital Manuel Núñez Butrón, ¿no? Ya. Las unidades de estudio que tienen que cumplir todos con unos criterios, ¿no? Con unos criterios de selección que van a conformar, ¿no? Lo que es mi población de estudio ahora. Ahora, yo como investigador en un trabajo científico, lo ideal sería estudiar a toda la población de estudio, ¿no? Para poder obtener lo que son los resultados, ¿no? Pero, eh, pero por falta de tiempo y también ¿cómo se podría? Eh, por ser muy grande la población, no se va a poder hacer el estudio de toda la población, ¿no? Entonces, acá había puesto, por ejemplo, los ejemplos, ¿no? Los ejemplos, por ejemplo, que es una población de estudio y una muestra, ¿no? Mi población, por ejemplo, va a estar conformada por 10.000 pacientes, digamos, ¿no? De los cuales debo solamente, mi población de estudio va a conformar lo que es 6.543 pacientes, ¿no? De todas ellas, de mi población de estudio, eh, con mi fórmula de tamaño muestral voy a obtener lo que es la muestra de 625 pacientes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ahora, muy bien, para mejor entendimiento, ahora definiremos qué es una muestra, ¿no? Esta va a ser un subconjunto obtenido a partir de la población de estudio, ¿no? Una vez que se ha decidido escoger lo que es la muestra, ¿no? Ahora, vamos a tener dos cosas, ¿no? En cuenta, ¿no? Primero, la determinación del mínimo tamaño. Ya, doctora. Dos cosas, ¿no? Como había mencionado, ¿no? La determinación del mínimo tamaño muestral requerido y el procedimiento de selección de la muestra, ¿no? Ahora, como ya había mencionado, la muestra no puede ser demasiado grande, ¿no? Ya que eh, la muestra no tiene que ser muy enorme, ¿no? En la investigación. Más bien, ¿esto para qué? Para que sea un poco no, más buena o más llamativa, ¿no? Siguiente diapositiva. Acá vamos a tener tipos de muestra. Vamos a tener, Pero, a ver, si volvemos sobre lo mismo, mire, yo debo hacer la siguiente observación. A ver, cuando nosotros estamos hablando de población y muestra, hay palabras clave.
hay palabras importantes que se deben mencionar. Si nosotros hablamos de muestra, deberemos obligatoriamente decir que los sujetos u objetos de investigación deben representar a la población, representar. Y eso en ningún momento hemos escuchado. La muestra debe representar a la población. ¿Listo? Entonces, ese hecho de representar es que yo, el grupo de elementos escogidos en una muestra, me tienen que decir, me tienen que dar toda la información que la población en su totalidad no me da. ¿Por qué? Porque no puedo trabajar con esa población. ¿Por qué? Porque es cuestión a veces de factibilidad. ¿Me dejo entender? Entonces, muestra representativa. Eso es una de las cosas más importantes. ¿Listo? Tamaño muestral es otro término que se tiene que hablar. Y otro es tipo de muestra. Pero previamente estamos hablando de una población con determinadas características de la cual vamos a escoger nuestra muestra. ¿Listo? Nuestra muestra. Entonces, miren, a ver, les pongo un ejemplito, un ejemplo pequeño. Cuando uno habla de la tos, queridos estudiantes, es lógico que uno hable de las características de la tos. Frecuencia de la tos, tipo de tos, intensidad de tos, con qué exacerba, con qué disminuye, etcétera, etcétera. Igualito la muestra tiene elementos que lo caracterizan. Y en la exposición se espera que estos elementos sean dichos de manera clara. Entonces el docente que está al otro lado escuchando dice, a ver, vamos a ver cómo utiliza esos términos. A ver, vamos a ver cómo ordena las ideas, cómo jerarquiza los conceptos. ¿Me deja entender? Entonces va a ser importante esto para la muestra. Para la población. La población, ¿qué importancia, qué palabra le sigue a este término? Población. ¿O de dónde empieza a aparecer el término población? De la definición de los objetivos. Si no, no hay precisión de población. Entonces, esta población va a ser un grupo diana, una población diana, de la cual vamos a extrapolar resultados en la muestra. Entonces, miren las palabras que voy usando al hablar de esto. Entonces, esas palabras son importantes decirlas en esa secuencia, sí, porque si no, todo se queda como que muy elementalmente dicho. ¿Listo? Entonces, miren, queridos estudiantes, en el estudio de tipo cuantitativo es importante definir la población, ¿ya? Y es importante definir la muestra, está claro. Pero nosotros aquí buscamos en la cuantitativa una población homogénea. Y cuando miramos cualitativamente, buscamos caracterizar nuestra población de manera más específica. En la cuantitativa, la población me va a dar información extrapolable, me va a dar, todos los sujetos van a poderme dar la información que busco. La muestra tiene que ser, de esta población tiene que ser representativa. En cambio, en la investigación cualitativa, no, yo tengo criterios para escoger a mis sujetos objetos de investigación. Y tengo criterios, y estos criterios me hacen elegir cuál es el mejor sujeto, en el buen sentido de la palabra, que me puede dar la mejor información, no para extrapolar, sino para comprender, para interpretar, diferente, completamente distinto. Adelante, por favor. Ya, doctor. Como había mostrado, disculpe, doctor, algunas fallas, doctor. Tipos de muestra, ¿no?, que vamos a tener. Esto sería en caso de que para el estudio de la muestra de nuestra población, ¿no? Entonces va a ser probabilística y no probabilística. ¿Qué quiere decir? Que todos, en la probabilística, que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ¿no? Y la no probabilística sería lo contrario, ¿no? Que no tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Ahora,
Dentro del primer grupo vamos a tener lo que son del aleatorio simple, sistemático, puede ser probabilístico estratificado y por conglomerados, ¿no? Y el no probabilístico por conveniencia, por gotas y bolas de nieve. Siguiente diapositiva. Y ahora voy a pasar a explicar cada uno de ellos, ¿no? Tanto del probabilístico y como del no probabilístico. Empezaremos con el probabilístico, ¿no? Que sería, el primero sería el aleatorio simple. En aleatorio simple, simplemente va a ser dado por el azar, ¿no? O la suerte, es decir, puede también ser sorteo, también, ¿no? Esto va a definir quiénes van a participar a mi grupo de estudio y quiénes no, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá he puesto un, un ejemplo aleatorio. Por ejemplo, se necesita seleccionar, por ejemplo, una muestra de 30 estudiantes de la Facultad de Medicina para obtener lo que es el número de vacunados con la segunda dosis de COVID-19. Entonces, en este caso, ¿no? Supongamos que nuestra población, en este caso de la facultad, tiene, vamos a ver que tiene, digamos, ¿no? Unos mil estudiantes. Entonces, se les va a asignar, ¿no? A estos 1000 estudiantes un número, ¿no? Y a manera de sorteo se va a seleccionar, ¿no? A cuanto yo necesite, ¿no? O sea, puede ser 50 al azar, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, el sistemático es básicamente la aplicación de una fórmula, ¿no? Que sería de la división de la población de estudio entre la muestra. No lo puse ahorita la fórmula ahorita porque más adelante vamos a explicar porque va a ser de una población infinita, de una población finita. Todas estas fórmulas, ¿no? Más adelante van a explicar mis compañeras también. Entonces, como había mencionado, a ser, esta va a ser con la aplicación de una fórmula, ¿no? Y esta fórmula es una división entre la población de estudio y la muestra, ¿no? Que, por ejemplo, puede dar un número, ¿no? 6 o 7, ¿no? En la división, ¿no? Entonces, este número 7 va a ser el intervalo, ¿no? Entonces yo debo comenzar a escoger cada siete personas, ¿no? De mis integrantes de mi muestra. Ahora, acá también está el ejemplo, por ejemplo, se busca obtener una muestra de 20 pacientes de una población de 100, con el objetivo de obtener información sobre lo que es la reinfección de vacunados con segunda dosis, ¿no? De COVID-19. Entonces, esto se dividiría 100 entre 20 y nos daría 5. Y empezaremos a escoger que sería cada 5 personas, de 5 a 5, ¿no? Ya, el siguiente. El siguiente es el muestreo, el muestreo estratificado, ¿no? Esto va a estar dado de acuerdo a los estratos o subgrupos que van a conformar la población de estudio. Esto normalmente puede ser a partir del sexo, de un grupo etario o alguna característica o variable específica, ¿no? Esto también podría ser de la cantidad de personas que existe, por ejemplo, en una población, ¿no? ¿Qué tal, digamos, digo que si existen, por ejemplo, 60% son varones y 40% son mujeres, entonces podemos trabajar a partir de ello. Acá también un ejemplo. Se tiene que seleccionar una muestra de 20 personas de un hospital con 500 pacientes, ¿no? Con el objetivo de ver lo que es la calidad de atención en cierto hospital. Este podría ser del Manuel Núñez Butrón o de E-Salud, ¿no? En este caso, se les podría dividir la muestra, por ejemplo, de adultos en subgrupos por edad, ¿no? Por ejemplo, puede ser de la edad de 18 a 29 años, puede ser, y puedo sacar un porcentaje de esto, ¿no?
de 30 a 39, 30 a 39 años, de 40 a 49 y así sucesivamente, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Muestreo por conglomerado. Esto se va a aplicar cuando mi población de estudios sea muy grande, ¿no? Y no tenga exactamente la lista de las unidades de estudio que van a conformar la población de estudio, ¿no? Y que solo pueda tener un aproximado. Entonces, normalmente lo que yo haría acá es obtener mis unidades de estudio para mi muestra en función a conglomerados, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, vecindarios, podría ser escuelas, colegios o universidades, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, una vez eh, puesto una vez escogida, ¿no? Tengo que utilizar lo que va a ser por muestreo de aleatorio simple, ¿no? Para obtener lo que es mi muestra, ¿no? Entonces, acá hemos puesto el ejemplo, si se desea realizar una muestra de estudiantes en 5 escuelas profesionales de la UNAPUNO para obtener el nivel de estrés mediante una encuesta. Entonces, esto será un muestreo aleatorio simple, ¿no? Donde se va a escoger de 2 a 3 escuelas de las cinco escuelas para formar una muestra, ¿no? Y poder brindar ayuda a los estudiantes. Siguiente, por favor. Ahora muy por el contrario, ¿no? En el muestreo no probabilístico, que puede ser por conveniencia del investigador, ¿no? Cuotas o bola de nieve. No va a tener mayor peso metodológico, ¿no? Entonces, primero explicaremos lo que es el muestreo por conveniencia. Esto es que el investigador decide, ¿no? Quiénes van a participar en su trabajo de investigación y quiénes no, ¿no? Por ejemplo, sería utilizar a estudiantes voluntarios que sean conocidos del investigador, ¿no? Y el investigador puede enviar lo que es la encuesta a los estudiantes, ¿no? Esto mm, eh, eh, no va a ser muy conveniente para el investigador, ¿no? Ya que no todos tienen eh, no tienen participación casi toda la población, ¿no? Solamente decidido por el investigador. Ahora, siguiente diapositiva. A ver, es que no, mire, a ver, ¿cómo se explica? Una cosa es la determinación de la muestra, es decir, cuántas unidades de estudio vamos a tener, o sea, el tamaño de la muestra. Y otra cosa muy diferente es cómo yo voy a escoger esa muestra. No hay que confundir eso. ¿Y eso a qué obedece? Obedece al diseño del trabajo de investigación. Si lo hago por conglomerados, por cuotas, en racimo, aleatorio, simple, lo que sea, va a depender del diseño del trabajo. ¿Listo? Eh, y va a depender, obviamente, de los objetivos, ¿no? Los objetivos están como que dirigiendo todo el trabajo de investigación. Entonces, a ratos, como que hubiera la idea de que intento, o no sé, creo que no tengo claro y confundo. El tamaño muestral ya está determinado al inicio. Y luego veo cuál es la forma más correcta de conseguir este tamaño muestral. Es cosa distinta. ¿Listo? En algún caso, por ejemplo, a ver, pongo un ejemplo. Tendré yo pacientes pediátricos que tienen, pediátricos, otra vez, a ver, gestantes, ¿ya? Gestantes que voy a estudiar. Ven, en estas gestantes, ¿qué puedo estudiar? Ahí está. Las gestantes que tuvieron COVID y las gestantes que no tuvieron COVID.
¿ya? Y de eso, de esos 2 grupos, todavía voy a meterme con aquellos madres e hijos que fueron separados. Y voy a, de ellos, todavía ver mis separados y quiénes recibieron lactancia materna y de qué forma la recibieron. O sea, voy avanzando. Eso más o menos es hacer una estratificación. ¿Me dejo entender? No sé si el ejemplo se ajusta típicamente, pero ahí está. Primero, 2 grupos, mujeres gestantes con COVID, mujeres gestantes sin COVID. ¿Listo? Parto vaginal en las con COVID, parto cesárea en las con COVID, parto vaginal en las cesárea, parto COVID con mujeres con parto por cesárea y estas mujeres a su vez que hayan dado, por ejemplo, lactancia materna a sus guaguitas o que hayan dado, digamos, lactancia con fórmula a sus guaguitas, etcétera. Voy agarrando grupos cada vez más pequeños y voy ingresando, pero en realidad he escogido a todas las mujeres que tenían COVID y voy avanzando hacia lo que indica mi objetivo. En este caso, podría tal vez yo valorar con cuánta facilidad el paciente recién nacido en la madre con COVID ha tenido toda la técnica de lactancia materna. ¿Cuánto tiempo después del parto la mujer ha tenido cercanía con su hijo? ¿Cuánto tiempo se ha separado a causa del COVID? Etcétera, etcétera, un montón de cosas. Más o menos esa es la idea, ¿me dejo entender? A ver, sigamos, por favor. Ya, doctora. El siguiente sería muestreo por cotas, ¿no? Este va a ser un método en lo que los investigadores puedan crear una muestra, ¿no? Que involucre individuos que van a representar a una población, ¿no? Que de esta población se va a elegir de acuerdo, puede ser con de sus rasgos o cualidades, ¿no? En este caso, nosotros vamos a elegir eh, eh, de, de nuestra facultad, ¿no? Por ejemplo, seleccionaremos a 50 trabajadores del estrato, 1100 trabajadores del segundo estrato y 20 del tercer estrato, ¿no? De esta forma va a estar conformado el muestreo por cuotas, ¿no? El siguiente, por favor. Y por último, vamos a tener lo que es muestreo por bola de nieve. La definición simplemente va a ser, eh, es que escogemos a un individuo, ¿no? Escogemos a un individuo para nuestra muestra que tenga todas las características, o sea, de lo que yo quiero hacer una investigación. Por ejemplo, una persona con SIDA puede ser, ¿no? Puede ser una persona con SIDA. Y esta misma persona va a identificar otro tipo de personas que tengan las mismas características para poder hacer mi estudio. Hemos puesto, por ejemplo, se desea sacar una muestra a los estudiantes de contabilidad de la UNAPUNO para realizar un estudio sobre el número de dosis actual, ¿no? Entonces, esta persona podría identificar eh, con las personas de su cercanía quienes tienen su segunda dosis, quienes no, ¿no? Y esto sería eh, mi, mi, mi muestra para el estudio, ¿no? Ya, creo que en este de bola de nieve su ejemplo primero ha sido bastante interesante, dado que el primer sujeto obtenido nos va a permitir escoger a los otros, ¿no? Como que por arrastre nos va a permitir escoger a los otros en el caso del paciente con VIH. ¿Cómo podríamos nosotros identificar si tenemos, se dice que por ejemplo, como en el caso del Omicron, por una persona infectada, hay 10 que son susceptibles de contraer la infección, ¿no? En el SIDA también hay esto, ¿no? En el VIH también pasa esto. Entonces, a veces nosotros no tenemos posibilidad de entrar en contacto con estos sujetos, ¿no? Es algo que compete a la genital, a la sexualidad, es un aspecto mucho más reservado e íntimo. Pero la persona que está en el entorno podría identificar a los sujetos, objetos, otra vez digo, no me gusta utilizar objeto porque son seres humanos, pero
a los sujetos de investigación, ¿no es cierto? Uno. Y también hay otras, obviamente, cuando el investigador está tratando de identificar y buscar a estos informantes, por decir, también tiene otras estrategias, pues, ¿no? Entonces, mire, eso es más obvio y más nítido en la investigación cualitativa. Hay otro tipo de estrategias para identificar al mejor informante. A ver, adelante. Y bien, doctora, esto más que todo es sobre el cálculo del tamaño óptimo de la muestra, ¿no? Doctora, Ya. ¿puedo invitar a participar a mis compañeros? Claro, a ver, alguien Doctora, que buenas desee. tardes. Buenas tardes. Se me logra escuchar, ¿no? Voy a continuar con la exposición. Voy a hablar sobre el cálculo del tamaño óptimo de la muestra. Bueno, nosotros, para tener un tamaño de muestra, el investigador debe saber cuántos individuos son necesarios para estudiar. Para esto va a estimar algunos parámetros determinados con el grado de confianza deseado, ¿no? Y también detectar una determinada diferencia entre los grupos de estudio. Realizar un buen cálculo nos va a llegar a beneficios, ¿no? Uno de los principales va a ser de que la población que se va a estudiar va a ser la muestra un estudio más rápido, más económico, y si la muestra adecuada permite resultados precisos que pueden ser extrapolados a la población blanco, esto va a agregar validez y confiabilidad al trabajo de investigación. Es por eso que no siempre es necesario realizar muestras tan grandes o censos porque se tornan dificultosos, costosos y pueden conducir, ¿no?, a una pérdida de tiempo y de recursos. Ahora, el cálculo del tamaño de muestra... ¿Todo eso qué se llama? ¿El cálculo? Todo eso hecho de que no hay recursos, de que no hay una cosa, lo otro, ¿qué se llama? Cálculos incorrectos de la muestra. No. O sea, mire, usted al decir no puedo trabajar con toda la población, yo tengo que trabajar con la muestra porque no tengo recursos, no tengo plata, no tengo tiempo. ¿Qué se llama eso? Se llama, es la probabilidad de factibilidad, problemas de factibilidad. Factibilidad, por favor. Entonces, porque ahí voy a tener problemas de factibilidad y con una sola palabra, ¿no? A ver, seguimos. Ya, entonces es por eso que el cálculo del tamaño de la muestra se va a basar en una función matemática, ¿no? Y esta va a expresar la relación entre las variables, la cantidad de participantes y el poder estadístico. Es por eso que vamos a tener esta fórmula, ¿no? De que Y es igual a la función de X, donde Y es la variable dependiente. Esto en el cálculo del tamaño de muestra es el número de participantes que se necesitan. X es, en el tamaño de muestra, el poder estadístico que se requiere que el investigador fija, ¿no?, con anticipación. Y ahora, la función es el poder estadístico y el número muestral resultante. Y la regla de correspondencia, que en el tamaño muestral, en el cálculo de tamaño muestral, es el elemento del poder estadístico que se va a relacionar solamente con el número muestral. Ahora, entre los factores para determinar el tamaño de muestra, vamos a tener dos, ¿no? Que es el factor de orden logístico y factores de orden estadístico. Los de factores de orden logísticos, estos van a estar limitados, ¿no? Ya sea por limitantes financieras o la disponibilidad de participantes. Los factores estadísticos, de orden estadísticos, van a ser los siguientes, ¿no? Que puede ser por la hipótesis, el error de tipo 1 o alfa, el error tipo 2 beta, el poder estadístico, la variabilidad, la pérdida del seguimiento del estudio o la relevancia del tamaño del efecto y significancia estadística. Ahora vamos a desarrollar cada uno de estos factores de orden estadístico. La hipótesis. Bueno, vamos a ver que las estimaciones del tamaño de muestra se van a basar en la hipótesis estadística de interés en la que se va a especificar los parámetros. O sea, que para estimar, de acuerdo con el tipo de estudio de investigación, puede ser necesario formular por favor, minutito, no la he escuchado bien. Por favor,
la escucho demasiado distorsionada. Yo no sé, por favor, si puede retroceder una diapositiva. Sí, doctora. Gracias. Estaba mencionando Eso. de que los factores para determinar el tamaño de muestra se va a dar en un factor de orden logístico y un orden estadístico. Los de orden logístico van a ser estos, donde se encuentran las limitaciones financieras y la disponibilidad de los participantes. Los factores de orden estadístico van a ser los siguientes, ¿no? Como pueden ser la hipótesis, el error de tipo 1 alfa, el error tipo 2 beta, el poder estadístico, la variabilidad y la pérdida en el seguimiento del estudio, y la relevancia del tamaño de efecto de la significancia estadística. Ahora, cada uno de estos factores para determinar en el orden estadístico, encontramos primeramente la hipótesis. La hipótesis, o sea, para estimar el tamaño de muestra, nos tenemos que basar en las hipótesis estadísticas de interés en las que se va a especificar los parámetros. Ahora, para estimar de acuerdo al tipo de estudio de investigación, puede ser necesario formular una o más hipótesis. Es por eso que vamos a desarrollar, ¿no?, una hipótesis que va a tomar el nombre de hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Ahora, en toda investigación siempre se va a buscar rechazar la hipótesis nula. También de que vamos a encontrar de que cuando el investigador desea probar la hipótesis alternativa, que va a significar rechazar la hipótesis nula, vamos a encontrar 4 casos, ¿no?, donde encontramos que si la hipótesis nula es falsa y rechazada, vamos a llegar a algo correcto. Pero si la hipótesis nula es aceptada, pero es falsa, llegamos al tipo de error. Cuando la hipótesis nula es cierta y es rechazada, llegamos al error tipo 1 alfa. Y cuando llegamos a la hipótesis nula de que es cierta y también es aceptada, llegamos a algo correcto. Siempre debemos de llegar a esto, al último caso, ¿no? Ahora, para mejor definirlo, vamos a encontrar un ejemplo. Supongamos que se lleva a cabo un experimento clínico para comprobar a un nuevo medicamento con uno ya existente en pacientes hipertensos respecto a sus niveles promedios de presión arterial sistólica. El investigador va a seleccionar, ¿no?, un grupo de pacientes al azar y los va a dividir en 2 grupos iguales. Entonces, como hipótesis nula, vamos a encontrar que el nuevo tratamiento no es mejor que el tradicional. Y la hipótesis alternativa sería que el nuevo tratamiento es mejor que el tradicional. Entonces vamos a ver que llegamos a 4 casos, ¿no? La primera sería de que adoptamos el nuevo tratamiento cuando en realidad no es más efectivo que el tradicional. Aquí llegamos al error tipo 1. El otro caso es que continuamos con el tratamiento tradicional cuando el nuevo tratamiento es mejor. Correcto. Entonces llegamos al tipo de error tipo 2. Pero si continuamos con el tratamiento tradicional, cuando el nuevo tratamiento no es mejor, tomamos una decisión correcta. Pero como se sabe, en toda investigación siempre se debe de rechazar la hipótesis nula. Adoptamos un nuevo tratamiento cuando en realidad es más efectivo. Entonces llegamos a esto, ¿no?, que es el poder estadístico y donde rechazamos correctamente la hipótesis nula. Ya. Bueno, entonces yo creo que la primera interpretación, esto es continuación de lo mismo, ¿verdad? Sí, doctora. Error tipo alfa y igualito, tipo 1 y tipo 2. Están incluidos en estos factores para la determinación. Vamos. Bueno, vamos a encontrar que al contrastar nuestra hipótesis, vamos a encontrar estos errores, ¿no? Ahora, el valor de tipo 1 se le conoce como la probabilidad de que nosotros rechacemos la hipótesis nula
y se acepte la hipótesis alternativa cuando la nula es cierta. Eso quiere decir que la probabilidad de error que estamos dispuestos a cometer por un resultado falso positivo. Ahora, el valor quiere decir que el valor se le conoce como el nivel de confianza de la prueba. Esto quiere decir que la probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a nuestra realidad. Ahora, el valor alfa varía dependiendo del nivel de confianza que se quiera, ¿no?, en la prueba. Y acá hay que tener criterios, ¿no? Un criterio en la literatura de biomédicas donde establecen, ¿no?, ya valores predeterminados, donde si nosotros no tenemos ningún antecedente, se debe de tomar el valor, ¿no?, del 5%. Ahora, cuando los valores son muy pequeños, nuestra muestra va a ser grande. Cuando los valores tienden a ser grandes, nuestra muestra va a ser pequeña. Ahora, el error tipo 2 se le conoce como error tipo alfa también, y esta es la probabilidad de que se acepte la hipótesis nula cuando esta es falsa. ¿Esto qué quiere decir? Que la probabilidad de error que estamos dispuestos a cometer por un resultado falso negativo. Es decir, que para nuestra, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Para que la probabilidad sea aceptada, la hipótesis nula cuando la hipótesis alternativa es cierta. Este es el valor tipo beta. Ahora, no hay un valor obligatorio para la comunidad científica que considere que este debe ser mayor al 20%. Ahora, cuando más pequeño sea el error tipo 2, mayor es el tamaño de nuestra muestra, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo. Este ejemplo es muy básico, en lo que encontré para que podamos entender mejor sobre los errores. Cuando un error tipo 1 es también conocido como el falso positivo, el error tipo 2 es el falso negativo. Entonces tenemos de que un error cometido cuando el investigador rechaza nuestra hipótesis nula siendo esta verdadera. Y tenemos un ejemplo, ¿no?, a considerar un paciente que está embarazado a pesar de que no lo está. Esta es una hipótesis nula porque el paciente es obvio que no está embarazado. Ahora, una hipótesis tenemos de que el error tipo 2 es el error cometido cuando el investigador no rechaza la hipótesis nula, siendo falsa en la población. ¿Esto qué quiere decir? Que consideramos que el paciente no está embarazado a pesar que sí lo está. Esta es una hipótesis nula. El paciente no está embarazado. Sí, creo que ese ejemplo está bastante elemental y bastante bonito. Sí. Ahora vamos a hablar otro factor para determinar el tamaño de muestra, que es el poder estadístico. El poder estadístico se le conoce también como potencia de la prueba o sensibilidad, ¿ya? Es la probabilidad de que un estudiante de un determinado tamaño detecte cómo estadísticamente significa una diferencia que realmente existe, ¿no? Y esto se debe definir, ¿no?, que 1 es menos el error beta. Es decir, que la probabilidad donde se acepta la hipótesis nula, no, la hipótesis alternativa, cuando la hipótesis alternativa es cierta. Esto es lo que cumple, ¿no?, de que en toda investigación siempre se va a buscar rechazar la hipótesis nula. Su valor depende del error tipo 2 que se acepte. Y vamos a ver, ¿no?, de que si el error tipo 2 toma un valor de 0.2, que estos serían porcentajes del 20%, la potencia sería del 0.8 o, en otras palabras, el 80%. Y ahora, en la bibliografía nos menciona que el mínimo para el valor de la potencia debe ser el 80%. Es por eso, por ejemplo, ¿no?, tenemos un ejemplo sobre el poder estadístico, donde necesitamos detectar bacterias en una muestra de orina. Si examinamos a simple vista o con lupa, se afirma que su instrumento no tiene el poder suficiente para encontrar bacterias. Esto daría un falso negativo. Ahora, cuando menores sean los riesgos calculados para el error alfa y beta, mayor será el tamaño muestral requerido.
Y a menos diferencia que se desea detectar, mayor será nuestro número de participantes. Otro factor es el factor de variabilidad. El factor de variabilidad es la dispersión esperada de los datos. ¿Esto qué quiere decir, no? Que se va a evaluar dependiendo de la variable de interés. Esto influye directamente en las estimaciones de tamaño muestral. Cuando menor sea nuestra variabilidad en nuestra investigación, menos será la muestra estimada. Entonces, si determinamos una población y son homogéneas, nuestra variable, esto va a implicar que haya poca variabilidad en los resultados. Pero la variabilidad aumenta si el tamaño aumenta, y esto va a aumentar también la muestra. Un ejemplo, podemos ver de que se quiere determinar la diferencia entre dos tratamientos para la hipercolesterolemia. Así que incluimos la hipercolesterolemia familiar. Pero al incluirlos, estos van a presentar valores muy altos, entonces se va a necesitar más pacientes, pues habrá mayor variabilidad en los valores de lípidos. En conclusión, llegamos de que la variabilidad, cuando las variables de interés son categóricas, se va a recomendar utilizar las estimaciones de la proporción que se acerquen al 0.5. En otras palabras, en porcentaje sería al 50%, ya que proporciona un mayor número muestral. Y ahora, para determinar la variabilidad, se debe recurrir a nuestra literatura, ¿no? Porque nosotros siempre debemos de tener un conocimiento previo al realizar nuestra investigación. Y con eso podemos hallar, ¿no? ¿Cuál sería nuestra variabilidad estimada? Ahora, otro factor sería la pérdida en el seguimiento del estudio. Esto, cuando nosotros realizamos un estudio, puede haber pérdidas de participantes por diversas razones, ¿no? Y esto va a afectar en el tamaño mínimo de nuestra muestra necesaria para obtener resultados estadísticamente significativos. Y debe de estar, ¿no? Nosotros siempre debemos de sobreestimar el tamaño de nuestra muestra. Ahora, de acuerdo con el número de sujetos al final del estudio y no con el inicial. Por eso siempre, como ya lo mencioné, debemos de sobreestimar nuestro tamaño de muestra. Es por eso que se recomienda, ¿no? De que nosotros debemos, a nuestro cálculo, debemos aumentar del 10 al 20% de nuestros participantes. Y una forma de realizarlo es calculando, ¿no? Con esta fórmula, donde N va a ser el número de participantes sin pérdidas, donde vamos a hallar, ¿no? Con las fórmulas. Pero R es la proporción de pérdidas esperadas, que puede ser, por ejemplo, el 20 o el 10%. Y esto tiene que estar, ¿no? En términos decimales, no porcentuales. Ahora, la relevancia del tamaño de efecto y significancia estadística. Este es el factor más importante para calcular el tamaño de muestra, debido a que la magnitud de la diferencia del efecto que se desea detectar entre los grupos evaluados, ¿no? Es por eso, tenemos un ejemplo, ¿no? Que se puede evaluar cuál fue el cambio en la presión arterial después de aplicar o hacer una intervención. Vamos a tener valores, ¿no? Donde va a ser después y al hacer la intervención. Entonces, la obtención de una diferencia estadística de estos valores va a ser la significancia, ¿no? Y la diferencia en el resultado al contrastar dos o más valores o grupos. Como una prueba estadística, generalmente se va a fijar un punto de corte para decir que si hay diferencia entre estos valores o no las hay, si hay después o en la intervención. Ahora, el investigador debe determinar si la magnitud de estas diferencias es relevante para el área de interés, y esto es independientemente de que haya sido estadísticamente significativa. En el caso donde no se cuente con ningún tipo de información que pueda recurrir a métodos que se basen a la distribución de variables basados a los cálculos de los valores observados, esto va a generar puntos, ¿no? De corte de posible tamaño de efecto. Es por eso que acá entra COE, donde sugiere, ¿no? Ciertos
Valores. efectos para estandarizarlos. Valores. Valores establecidos ya, estandarizados. Entre ellos, cuando tenemos un tamaño de efecto pequeño, tenemos que colocar el valor de 0.2. Si es un tamaño de efecto moderado, de 0.5, y si es un tamaño de efecto grande, de 0.8. Ahora bien, vamos a ingresar al cálculo del tamaño de muestra. Siempre, o sea, se utilizan fórmulas matemáticas. Actualmente hay softwares, ¿no? Donde ya no es necesario que nosotros pongamos las fórmulas. Ahora, para considerar de forma simultánea, nosotros para utilizar estas fórmulas necesitamos de los 7 factores ya mencionados. En su mayoría, ellos ya tienen valores aceptados por convención e incluso ya son asignados de manera arbitraria. Entonces, al momento de sustituir estos valores con las fórmulas, nos vamos a encontrar, ¿no?, unos rubros de variabilidad y tamaño de efecto, también que va algo principal, ¿no?, que nosotros siempre debemos de tener unos antecedentes, una revisión bibliográfica para utilizar, ¿no?, esos valores. Ahora, el uso de nuestras fórmulas matemáticas siempre va a depender de nuestro diseño de investigación. Entre ellos vamos a tener 2 tipos, ¿no? Esta es la primera clasificación, después vamos a hablar sobre la otra. La primera, esta trata sobre el tamaño de muestra para determinar parámetros de interés a través de intervalos de confianza. Acá estimamos un parámetro, que puede ser una proporción, una prevalencia o un promedio. Y va a depender, ¿no?, si nuestra variable es cualitativa, donde si no se conoce la población o si es conocida nuestra población. Una variable cuantitativa, donde se usa una media. Aquí vamos a ver cuándo se utiliza, cuando no hay una población definida y cuando sí conocemos nuestra población. Ahora, este es un link donde pueden ustedes, como ya lo mencioné, hay un formato. Este es un Excel, donde ustedes solamente ponen los valores y ya les sale, utilizan estas fórmulas. Más adelante también vamos a ver. Ahora, dentro de el tamaño de muestra, para determinar un parámetro, vamos a tener el tamaño de muestra para una proporción. Esto se va a clasificar para investigaciones cualitativas, de variables categóricas. ¿Esto qué quiere decir? Que una variable con un número limitado de valores distintos, por ejemplo, ¿no?, el sexo, y las categorías serían hombre o mujer. Salud, que podría ser sus categorías mala, regular o buena. Esto es como ejemplo. Y tenemos estas fórmulas, ¿no? Cuando nuestra población es mayor a 100.000, utilizamos esta fórmula porque no conocemos exactamente nuestra población. Pero si nosotros sí conocemos nuestra población, solamente este valor varía. Ahora, definimos, ¿no?, que N es muestra de la cantidad de personas donde se va a encuestar o estudiar. Z va a ser el nivel de confianza. Y como ya lo mencioné, este ya es un valor definido, ¿ya? Cuando siempre se debe, si nosotros consideramos, la mayoría de trabajos considera el 95%. Y ya, como lo mencioné, ahí este valor está definido. Y esto solamente debemos de reemplazarlo, por ejemplo, que sería... Sí, pero para cuestiones de medicina, por ejemplo, se puede usar 98%. Entonces ahí los valores son más exigentes y más altos. Sí, doctora. ¿No? Entonces, nunca debe estar por debajo de 95, sí es cierto, para ver el nivel de confianza. Pero para medicina, por ejemplo, para lo de las vacunas, lo que se exige es que las vacunas sean seguras, que tengan un nivel de confianza en todo el trabajo mismo, por encima del 98. Y las vacunas, todo lo que se ha hecho, la investigación que se ha hecho hasta ahorita, en toda la inmunización de los diferentes laboratorios a nivel mundial, no llegan a, creo que llegan a 95, pero lo que se exige es que sea 90 y 98. ¿No? Entonces hay que tener cuidado ahí. Siga, por favor. P va a ser la probabilidad a favor o la proporción estimada. Si nosotros no tenemos ningún antecedente,
de nuestra prevalencia, por ejemplo, siempre debemos de considerar el 50%. Ahora, Q representa la probabilidad en contra. O sea, ¿qué quiere decir? Que si P toma el valor de 50, Q va a tomar el valor de 50. Ambos deben de sumar al 100%. E es el error máximo de la muestra de confianza. Ahora, esto va a depender del investigador y la mayoría de veces va a ser el 50% para que nosotros lo reemplacemos, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se quiere estimar la proporción de personas con sobrepeso u obesidad en una población X. Vamos a ver que la proporción estimada es el 50% porque nosotros no tenemos ningún antecedente. Pero Z, nuestro nivel de confianza sería el 95%, que tomaría el valor de 1,96. Entonces lo reemplazamos. Nosotros, como ya lo mencioné, que la probabilidad en contra también toma el valor de 50. Y tenemos de que nuestro tamaño muestral sería 384 personas como tamaño mínimo que se necesita en el estudio. Ahora, donde pueden descargar, este es un Excel, ¿no? Donde ustedes simplemente colocan los datos, ¿no? Acá en este caso no tenemos una población, es por eso que lo dejamos en blanco, pero sí tenemos el nivel de confianza, que es el 95%, la precisión, el 5%, que este también es conocido como el error. Ahora, la proporción, ¿no? Que es el 50%. Entonces, nuestro tamaño muestral va a tomar el mismo valor, de 384. Ahora, como ya lo mencioné, nosotros siempre debemos de sobreestimar nuestra muestra, porque podemos tener pérdidas. Es por eso que se agrega, ¿no? A el 15%, la suma de esto nos da un total de que nuestro tamaño de muestra ajustada a las pérdidas sería de 452. Ahora vamos a tener el otro caso, ¿no? Cuando sí conocemos nuestra población. Este ejemplo, se requiere estimar la proporción de personas con sobrepeso u obesidad en una población X. Entonces, nosotros sí conocemos nuestra población, que sería de 34.600. Entonces, solamente reemplazamos ese valor y nos va a salir que este sería. Pero nosotros siempre debemos de redondear. Así que 380 personas sería el tamaño mínimo que necesitamos para este estudio. Y al igual que en ese Excel, ustedes solamente ponen, en este caso, la población y le sale el valor, que sería 380, y cuando se sobreestima la población, que sería 447, disculpen. Ahora tenemos el otro, ¿no? Que cuando nos referimos a una variante a una variable cuantitativa. Y esto principalmente se va a hacer para las variables continuas. Estas van a depender, ¿no? De una variable numérica que tiene un número infinito de valores entre valores cualesquiera. Esto puede ser un ejemplo, la temperatura, la estatura o el peso. Y esta es la fórmula que se va a utilizar. N va a ser la muestra, es la cantidad de personas encuestadas o estudiadas. Z es el nivel de confianza, que este valor ya está estandarizado. S es la variabilidad y D es la precisión buscada o el error máximo de la muestra de confianza, y esto va a depender del investigador. En esto de los tamaño de muestra siempre se va a dar como la teoría de la probabilidad, que nosotros siempre debemos de tener cuál sería nuestro posible resultado. Ahora, como ejemplo, tenemos, ¿no? De que se desea conocer la media de la glucemia basal en una población, con una seguridad del 95% y una precisión de más o menos 3 miligramos por decilitro. Y tenemos informaciones, ¿no? De estudios pilotos o revisiones bibliográficas donde nuestra varianza es de 250 miligramos por decilitro. Entonces reemplazamos, ¿no? El valor, donde el nivel de confianza sería el 95%, nuestra variabilidad sería 250 y la precisión buscada, que esto es determinada por el investigador, sería del 3. Y obtenemos esto.
nuestra muestra, que sería de 107 se necesita como muestra mínimo para dicho estudio. Al igual que en ese Excel existe esto, donde nosotros estimamos una media, donde nosotros solamente colocamos los valores y ya nos sale el resultado. Esta sería nuestra muestra ajustada a las pérdidas, que sería al 126. Ahora vamos a hablar la otra clasificación, pero esta es para dos proporciones. El estudio por contraste de hipótesis. Para contrastar la hipótesis. Para contrastar la hipótesis. Sí, doctora. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, a los ejemplos... No. ¿Qué cosa quiere decir contrastar la hipótesis? Donde nosotros rechazamos nuestra hipótesis. No, ¿qué quiere decir contrastar hipótesis? Nosotros, a lo que tengo entendido de que nosotros siempre tenemos una hipótesis y tenemos que desarrollar una hipótesis nula. O sea, en simple, eso es probar la hipótesis. Sí, pero recuerden que el objetivo de cada investigación en el tipo cuantitativo ya más, no elemental, sino un poco más avanzado, plantea hipótesis y uno tiene que probar la hipótesis. Entonces ese es el objetivo. Usted plantea una hipótesis y ahí está los que plantean metodología de la investigación y dice la ciencia avanza por prueba de hipótesis, ¿no? Entonces usted formula una hipótesis cualquiera y tiene que probarla, ¿no? Probarla y los mismos resultados tienen que ser encontrados en diferentes poblaciones, en diferentes lugares, etcétera, ¿no? Muy bien. A ver, siga por favor. Ahora, en el estudio para contraste de hipótesis, estos estudios pretenden comparar si las medias o las proporciones de la muestra son diferentes. Ahora, habitualmente el investigador va a pretender, ¿no?, comparar dos tratamientos. Este es como un ejemplo. En nuestra formulación estadística dice de que solamente nosotros podemos hacer uso de dos proporciones. Cuando nosotros tenemos tres, debemos de primero comparar dos y luego con el resultado de esa debemos de comparar el tercer valor. No existe una fórmula para tres proporciones, por ejemplo. Ahora, el cálculo del tamaño de muestra se va a precisar, ¿no?, según estos valores, ¿no?, que es la magnitud de la diferencia a detectar, que tenga interés clínicamente relevante, tener una idea apropiada de los parámetros de la variable que se va a estudiar y tener, ¿no?, nosotros nuestra seguridad de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que al riesgo que nosotros vamos a cometer. Y el otro, que es el poder estadístico, donde vamos a aceptar, ¿no?, el riesgo de cometer un error beta. Y estas van a ser, ¿no?, nuestras fórmulas, según a una variable cualitativa de dos proporciones a una variable cuantitativa de dos medias. Ahora, para el tamaño de muestra para dos proporciones en una variable cualitativa, acá se va a evaluar si hay asociación causal entre posibles factores de riesgo o un desenlace dicotómico de interés. ¿Esto qué quiere decir? Que surge cuando un participante solo tiene una de dos posibilidades, si está vivo o está muerto, si presenta o tiene ausencia de la enfermedad, o si tiene una mejoría clínica o una recaída. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar. N va a ser sujetos necesarios en cada una de nuestras muestras, ¿no? Z va a ser el valor de confianza y ZB va a ser el poder estadístico. Y P1 va a ser la proporción en el grupo de referencia, que va a ser el placebo, el control o el tratamiento habitual. El P2 va a ser el valor de proporción en el grupo del nuevo tratamiento, intervención o técnica. Y P es la media de estas dos proporciones. Es por eso que se da esta fórmula. Ahora, como ejemplo tenemos, ¿no? En estudios se seleccionaron como controles a pacientes que no consumen a menudo bebidas alcohólicas y como casos a quienes sí las consumen. Se sigue en el tiempo ambos grupos hasta evaluar si sufren o no un infarto de miocardio.
si se supone que el 20% de los casos y el 12% de los controles sufrirán infartos de miocardio, si se quieren un nivel de confiabilidad al 95% o un poder del 80% y una razón entre casos y controles, ¿no? Entonces hallamos el promedio del caso, que sería de 20, y de los controles 12. Y tenemos un valor de 0,16 y lo reemplazamos. Entonces vamos a tener de que nuestro nivel de confianza va a ser el valor de 95, como se menciona aquí, y toma el valor de 1,96. Luego reemplazamos nuestro 2, que sería la fórmula, la media de estas dos proporciones, y utilizamos, ¿no?, después el poder, ¿no?, el poder estadístico, que es al 80%, donde también opta por un valor que es de 0,84. Y realizamos la ecuación y tenemos este valor de 329 como tamaño de muestra mínimo, pero es necesario de que esto es para el 320 casos, para el caso, para el caso, y 320 para los Control. Claro. En total, nuestra suma total de la muestra que necesitaríamos de ambos grupos sería de 658 pacientes. Al igual que, como lo mencioné, también podemos utilizar el Excel, donde nosotros reemplazamos los valores y obtenemos de cada. Ahora tenemos para una variable cuantitativa, y esta va a ser por comparación de dos medias, y utilizamos esta fórmula. Al igual que, mencionamos, ¿no?, que N son los sujetos necesarios en cada una de las muestras. Z va a tomar el valor de confianza, ZB el poder estadístico, S es la varianza de la variable cuantitativa, el grupo control o de referencia, y D es el valor mínimo de la diferencia que se desea detectar con los datos cuantitativos. Y estos son los valores que van a tomar, ¿no? Aquí se van los valores del poder estadístico, y son del poder del valor de confianza. Ahora, como ejemplo, deseamos utilizar un nuevo fármaco antidiabético y consideramos que sería clínicamente eficaz si lograse un descenso de 15 miligramos por decilitro respecto al tratamiento habitual con el antidiabético estándar. Por estudios previos sabemos que la desviación típica de la glucemia en pacientes que reciben el tratamiento habitual es de 16 miligramos por decilitro. Nosotros aceptamos un riesgo del 0,5, que esto va a depender del investigador, y deseamos un poder estadístico del 90% para detectar la diferencia si es que existe, ¿no? Entonces reemplazamos los valores, donde 2 y sería al 0,5%, este sería el valor de confianza, y toma este valor de 1,647. Y el otro, que sería el poder estadístico, que es el 90%, toma este valor, que es 1,282. Estos valores ya están estandarizados. Y luego reemplazamos en la fórmula, donde precisamos que cada grupo va a depender de 20 pacientes. En total necesitamos de 40 participantes para este estudio. Para dos medias. Sí, doctora. Doctora, ¿puede continuar mi compañera? Oye, esta parte bastante interesante. Entiendo que ustedes han llevado bioestadística. Ya llevaron, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Y han trabajado todo esto del cálculo muestral? En parte, doctora. Bueno, en el caso mío sí me acuerdo un poco, pero repasar para poder entender esta parte, doctora, sí me ha costado. Sí, pero lo que hay que hacer, yo creo, en esta parte, mire, cuando uno hace investigación tiene apoyo de una persona que conoce muy bien la parte estadística, pero como en la mañana hablaba yo con una tesista,
Nos reunimos a las 5 de la mañana y entonces estuvimos conversando respecto a su trabajo de investigación. Yo soy presidenta de jurado. Y lo que yo le decía es que si el investigador, a ver, le dice, por favor, estadístico, pruébame que los pacientes diabéticos tienen el dedo meñique más pequeño, el estadístico lo va a probar. Va a utilizar fórmulas y va a terminar haciendo lo que nosotros le decimos, lo que nosotros le pedimos. ¿Por qué? Porque él está aplicando la lógica de la estadística en ese momento. Pero ¿quién es el que conduce la investigación? ¿Quién hace la investigación? ¿Quién ha visto el diseño de investigación? Él va a decir si es lógico estar midiendo el dedo meñique en un paciente con diabetes. ¿Me dejo entender? Entonces, es muy importante que nosotros hagamos el diseño, que lo pensemos. Y por eso siempre les digo, ¿qué vinculación, queridos estudiantes, hay entre diabetes y dedo meñique? Uno que no sabe de medicina va a querer hacer ese tipo de aberraciones. Pero uno que conoce a profundidad el manejo de la diabetes, la fisiopatología de la diabetes, qué sé yo, no va a estar fijándose en el tamaño del dedo meñique. Si no se fijará pues en las úlceras, ¿sabes qué cosa quiere investigar, no? Entonces, por eso es que siempre le digo que para manejar la estadística, uno tiene que tener conocimiento a profundidad de su rama y tener un apoyo estadístico encima. ¿Listo? Muy bien. A ver, sigamos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeras. Continuando con la exposición, vamos a hablar de la descripción de la variable. Le comento a todo el grupo que tenemos 20 minutos. Sí, doctora. Voy a explicarlo de manera sencilla y rápida. Primero vamos a ver que la variable es en sí la característica, cualidad o propiedad observada que puede adquirir los diferentes valores en un sujeto de estudio que tenemos como investigadores. Esta variable es susceptible a ser cuantificada o medida por la investigación, por el investigador. También vamos a ver que la variable es capaz en sí, como su nombre lo dice, de variar de un sujeto a otro sujeto e incluso puede variar en el mismo sujeto en un determinado tiempo. Estos son atributos o características que pueden medirse, sí o sí tienen que medirse y además de eso son observables. Vamos a ver algunos ejemplos de las variables. Podemos citar el sexo, raza, tipo de población. Esta puede diferenciarse en urbano o rural. También vamos a ver la accesibilidad a servicios de la salud, número de hijos, peso en kilogramos, talla en centímetros. Y también podemos ver últimamente la variable, la eficacia de la vacuna por el medio de, por la situación que estamos viviendo actualmente. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que la variable va a tener características. Estos rasgos que permiten ser observados de manera directa o indirecta. Vamos a ver que la variable tiene que ser observable. Esto para que su información sea concreta y evidente a la realidad. También tiene que ser, su otra característica es ser cambiante, porque puede adquirir diferentes categorías y valores. También es medible y evaluable. Es posible la cuantificación. También tiene que tener referencia conceptual, es decir, tiene que tener un concepto previo o conocimiento teórico de la realidad. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que la variable se va a dividir por tipos en sí. Primero vamos a dividirla por la relación causal. Esta va a ser dividida en una variable independiente, dependiente e interviniente. ¿Qué es en sí una variable dependiente? Independiente. La variable independiente va a originar la causa. Es decir, esta también tiene otros valores, porque va a tomar el nombre de variable controlada o variable predictiva. En general, los investigadores desean observar el efecto positivo o negativo de la variable independiente sobre la dependiente. Vamos a ver un ejemplo aquí. En un estudio se centra en saber los efectos del paracetamol a la hora de disminuir la fiebre en un paciente con coronavirus. El medicamento consumido a diario sería la variable independiente. En sí, este va a ser
la causa. Esta variable independiente no va a ser afectada por otras variables. Esta variable independiente va a afectar a la variable dependiente. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a tener ahora a la variable dependiente. Esta variable dependiente tiene la propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. Las variables dependientes son las que se miden en la investigación y cambian en respuesta a la variable independiente. Por ejemplo, del anterior ejemplo, vamos a ver que en un estudio que donde se centra en saber los efectos del paracetamol a la hora de disminuir la fiebre en un paciente con coronavirus, la fiebre será la variable dependiente, porque este en sí es el efecto de la causa. Vamos a ver también que existe la otra variable, la interviniente. Es aquella característica o propiedad que de una manera u otra afecta el resultado, pero que se espera y está vinculada a las variables independiente o dependiente. Podemos ver en un claro ejemplo, por ejemplo, el consumo de cigarrillo puede afectar de una manera drástica a lo que sería el pulmón, y una variable interviniente sería también el consumo de café, que no está asociada a ambas variables, pero sí puede intervenir en el resultado. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver también que otra división del tipo de variable va a ser por su naturaleza. Es decir, esta puede ser cualitativa, que va a estar relacionada con la cualidad que tiene la característica. Vamos a ver que va a dividirse en dos, que serían las variables nominales. Estas variables nominales son variables sin orden o secuencia. Van a referir, por ejemplo, a una nacionalidad, a una religión, a un estado civil. También vamos a ver que existen las variables ordinales. Estas sí tienen que tener una serie ordenada. Aquí vemos un ejemplo y también hay una diferencia, ¿no? En la temperatura. La temperatura también puede ser una variable cuantitativa si va a constituirse en sí en los números. Por ejemplo, va a ser una variable cuantitativa continua, pero también puede ser una variable cualitativa ordinal si se da ese ejemplo. Por ejemplo, la temperatura puede tener una cualidad febril, subfebril o afebril como característica. Por otro lado, vamos a tener a las variables cuantitativas. Esas variables van a ser numéricas. Sí, vamos a tener a la variable discreta y a la variable continua. La diferencia en sí es que la variable discreta admite números enteros, mientras que la variable continua admite números intermedios, es decir, con decimales. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver a la operacionalización de la variable. En sí, la operación de la variable va a tener una definición. Vamos a tener en la variable una definición conceptual. Esta definición conceptual está referida a los términos o conceptos o definiciones de un diccionario o libros especializados donde describen las esencias o las características de una variable. Mientras tanto que la definición conceptual va a constituir el conjunto de procedimientos que describen las actividades de un observador, que un observador debe realizar. Esa es la operacional, ¿no? Sí. En sí, esto sirve para medir la variable. Recibir las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. Puede realizarse con... por ejemplo, aquí con el ejemplo, la edad de una paciente con implante anticonceptivo. La definición teórica sería el tiempo de vida en años desde el nacimiento de la persona. Y la definición operacional sería la edad de la paciente en el momento en el que se le coloca el implante anticonceptivo. Este sería el momento en sí donde se va a realizar el estudio de la variable. Esa sería la definición operacional. Siguiente diapositiva, por favor. Los indicadores. Los indicadores van a ser en sí una subvariable, es decir, algo que especifica aún más la variable, que nos va a permitir analizar aún más el estudio.
Estas tienen la determinación de ser más precisas. Ayudan a seleccionar la información más importante y con un valor aún más específico. Por ejemplo, en la accesibilidad a los servicios de salud, los indicadores serían tiempo medido en horas y minutos que tarda una persona en trasladarse de su domicilio a su centro de salud, la disponibilidad económica para cubrir ese gasto y los conocimientos sobre la atención que se da en ese centro de salud. Siguiente diapositiva, por favor. Acá también hay otros tipos de medición de la variable. Es en sí como la anterior, lo que ya lo dominamos como nominales, ordinales, de intervalo o de razón. Aquí van a ser mayormente nominales y ordinales de orden cualitativo, y las de intervalo y de razón van a ser cuantitativas. Por ejemplo, la temperatura acá sí es cuantitativa, sí se mide 100 números, y la de razón va a determinar la distancia exacta entre intervalos y la aplicación a las variables en sí. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, doctora, ¿puede continuar mi compañera? Sí, mire, cuando ahora están trabajando la parte de su trabajito final, lo que voy a pedirles es un intento de operacionalización de variables. Intento digo porque para algunos va a ser un intento, para otros tal vez ya un poquito más de experiencia, tienen más experiencia, entonces ya va a ser una cuestión más fácil. Pero las variables tienen que ser presentadas en un cuadro, en realidad es un cuadro de operacionalización de variables, ¿listo? Entonces vamos a ver toda la secuencia, cómo están haciendo, y vamos a tener que llegar hasta variables, indicadores, etcétera, ¿no? Toda la cualificación de cada una de las variables. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, ahora por último les hablaremos sobre ética de la investigación. Siguiente, por favor. Soledad, usted seguramente ha revisado el tema y se ha dado cuenta que la ética en investigación es todo un curso. Sí, se doctora. ha dado cuenta que ética en investigación es puede hacer uno un posgrado en ética en investigación, puede hacer una maestría en ética en investigación, puede hacer un doctorado, un PhD en ética en investigación, puede hacer un postdoctoral en ética en investigación. Ética en investigación es demasiado grande, es demasiado amplio. Así es que, a ver, la vamos a escuchar. ¿Qué ha escogido para comentarnos? Adelante. Ya, doctora. Bueno, partiremos definiendo qué es ética. Esta va a provenir del griego ethos, que significa carácter o en este caso comportamiento. Entonces, la ética es como una guía del actuar humano con miras al mejoramiento de la conducta individual y tanto social. La ética también busca impregnar en la vida de cada persona de una serie de valores que la orientan hacia una armonía consigo misma y con los demás, con su entorno. Algo que tenemos que tener en claro es que las normas regulatorias que hasta el momento ya se ha dado, esto a favor o en protección de las personas, no deben sobrepasar a los avances científicos que se quieran dar. Siguiente, por favor. Hablaremos brevemente sobre un poco de su historia. Vamos a ver que desde los principios, por ejemplo, Hipócrates y Acmeo ya decían, ¿no?, que todo acto médico realizado en humanos, esto debe tener un carácter, mejor dicho, beneficiente, y solo en este caso, y solo se debe hacer experimentación si va a tener una aplicación clínica. Y bueno, ya hemos visto que en los años 40 ha habido experimentación por parte de los nazis, y en este caso también debido a la bomba atómica. Debido a todos estos antecedentes, la primera acción que se tuvo es el Código de Nuremberg.
el cual resalta el consentimiento informado. También resalta otras cosas como el resultado, ¿no? Debe ser beneficioso. Si no fuera así, no se debe hacer la experimentación, ¿no? O el caso de que debe basarse la experimentación en datos, por ejemplo, de experimentación en animales, ¿no? Previo a experimentación en animales, siempre y cuando. O también se debe evitar todo sufrimiento o daño físico, o ya sea mental también. Y también resalta que en este caso los experimentos deben ser realizados solo por personas cualificadas científicamente. Y también que en el curso del experimento el científico responsable debe estar dispuesto a ponerle fin en cualquier momento, ¿no? Esto quizás por la presencia, o en este caso de alguna incapacidad o la muerte, ¿no? Del propio participante. Eso es lo que resalta principalmente en el código de Nuremberg, pero principalmente es el consentimiento informado. También a partir a partir de esto, también sí hubo casos, ¿no? Como el caso de la talidomida, ¿no? En el cual hubo nacimientos de malformaciones congénitas, ¿no? Esto cuando las madres embarazadas consumieron este medicamento, bueno, para combatir las náuseas y mareos, pero hubo efectos graves, ¿no? O también el caso de Whitbrook, en el cual se estudiaron, ¿no? A niños que tenían hepatitis y bueno, se observó que en estos casos, para ver, ¿no? El curso natural de la hepatitis, ¿no? Y también se recibía a estudiantes que ya tenían la enfermedad o en este caso bueno, a niños que todavía no tenían, pero la inoculaban, ¿no? Entonces los contagiaban. Y bueno, ellos se podía decir que se sustentaban o decían que no eran responsables porque, bueno, era fácil que se contagien y además de que era mejor que estén en un lugar donde puedan ser controlados. Se justificaban con eso. O el caso, por ejemplo, del hospital de Hewish, que también, ¿no? En este caso fue a personas adultas, ancianos, en donde también, ¿no? Vieron el transcurso del cáncer sin tratamiento previo. O el caso de Tuskegee, que también es famoso, ¿no? El cual se vio el curso de la enfermedad en el caso de sífilis. Tampoco recibieron el tratamiento, fueron engañados, ¿no? Y a partir de eso también nació la Declaración de Helsinki, el cual, bueno, ¿no? Autorregula a la comunidad médica en lo relativo a la investigación. Y también se basa, ¿no? En muchos de los documentos subsecuentes ya que se han dado. En los años 60, también más o menos la UNESCO también formó parte, ¿no? de hacer estas declaraciones, por ejemplo, creando las guías operacionales para comités de éticas, o, por ejemplo, la creación de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, ¿no? Y a partir de eso también en el año 78 se hizo el reporte de Belmont, el cual también, ¿no? Se basa en todos los antecedentes que ya ha habido y de aquí parten, ¿no? Varios los principios éticos fundamentales o los principios éticos básicos o los principios bioéticos que en la actualidad los conocemos. Siguiente, por favor. Ya. Aquí tenemos estos principios, el cual son 4: el respeto a la persona, la beneficencia, justicia y la no maleficencia. En cuanto al respeto a las personas, aquí nos dice que lo principal es proteger la autonomía de la persona. Es decir,
que no, que debe, o sea, que se debe respetar, ¿no? Lo que la persona decida. Y incluso en personas que sean vulnerables, más, ¿no? Se debe tener en cuenta esto y se debe proteger incluso más a esas personas. Como por ejemplo, que estén limitados, ¿no? Bueno, que tengan una autonomía limitada, ¿no? Como los menores de edad, los enfermos mentales, se debe tener mucho más en cuenta. Y de este principio parte el consentimiento informado, ¿no? Donde obviamente un sujeto libremente acepta participar de la investigación. Bueno, más adelante lo veremos un poquito más. El otro principio es la beneficencia. Este principio implica que debe buscarse siempre, ¿no? En este caso, en palabras simples, hacer el bien. Y en este caso se debe incrementar al máximo los potenciales, ¿no? En este caso, los beneficios para los sujetos, ¿no? Y reducir los riesgos, obviamente. También está relacionado mucho con la no maleficencia, que es no hacer el mal, ¿no? En palabras simples. Y el otro principio es la justicia, es decir, en que los riesgos y también los beneficios de un estudio de investigación deben ser repartidos, ¿no? Equitativamente entre los sujetos de estudio, ¿no? Así también como de los propios y bueno, siguiente, por favor. Aquí vemos varios ejemplos, ¿no? Que, por ejemplo, el incentivo de industrias farmacéuticas a los médicos, problemas éticos, límites y alternativos, ¿no? En este caso, afectaba, ¿no? Vulnera, porque tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de incentivos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, de una u otra manera, los incentivos monetarios está permitido, pero en nuestro país, en Perú, no está permitido. Entonces, si podemos vulnerar esto, nos podríamos meter podríamos ocasionar problemas, ¿no? También, por ejemplo, el consentimiento informado en investigaciones de una universidad pública, ¿no? Se hizo este estudio, es una carta al editor, ¿no? En donde vemos aquí, ¿no? Que hay una deficiente información, o sea, que los participantes no tuvieran la información adecuada y casi mejor dicho, casi el 59% no estaban informados, ¿no? Adecuadamente. Bueno, siguiente, por favor. Ya. Entonces, vamos a ver la normativa legal de la investigación interesante. En el Perú. Si puede apurarse, por favor. Ok, vamos a ver que va a estar en la Constitución Política de Perú, vamos a ver que va a estar en la ley número 26.842, que está denominada Ley General de la Salud, y también en el Decreto Supremo, ¿no? Números 001 del 2003, ¿no? Dado por el Instituto Nacional de Salud. Y también va a estar basado en todos los documentos ya mencionados anteriormente. Y también vamos a ver que en el Perú va a contar, ¿no? Con algunos comités institucionales de ética en investigación en el Perú. Vamos a ver, por ejemplo, los más resaltantes, el Hospital Nacional de Cayetano Heredia, así como el de 2 de mayo, ¿no? ¿En nuestra universidad hay? A lo que vi, no, doctora. Sí hay. Yo soy parte del comité de ética de la universidad. Entonces nos reunimos periódicamente y vamos evaluando qué trabajos de investigación se están haciendo. Entonces, uno de los que da toda la reglamentación, prácticamente se le toma bastante en cuenta, es el Instituto Nacional de Salud. Para ensayos clínicos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud es el que como que regenta todo. Yo estas cosas ya les he comentado, las primeras clases que hemos hecho. Les he comentado varios aspectos aislados, ¿ya? A ver, sigamos.
Ya. Bueno, eso, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver, bueno, ¿no? Los 7 requisitos éticos para que toda investigación debería tener, ¿no? Por ejemplo, primero el valor social, es decir, que los resultados que se obtienen deberían mejorar la salud y el bienestar, ¿no? Y también aumentar el conocimiento. También debe tener validez científica, es decir, que obtener datos válidos, ¿no? Y confiables. Y que la metodología que vamos a usar debe estar validada y debe existir un objetivo claro. También debe haber una selección equitativa, es decir, que los grupos y personas, en este caso, que asuman el riesgo y la carga de la investigación, debe, bueno, ¿no? Debe disfrutar de sus beneficios también. También la relación riesgo-beneficio, y bueno, que los riesgos potenciales para los participantes deben minimizarse, ¿no? Y que los beneficios deben potenciarse. Y bueno, la evaluación independiente, ¿no? Que busca minimizar el potencial, o sea, el impacto de los conflictos de intereses. Y el consentimiento informado, ¿no? Que toda investigación también debería tener. Y el respeto de los participantes, ¿no? El respeto a los participantes incluye permitirse retirarse de la investigación cuando estimen, ¿no? Conveniente, sin sanción, y también el adecuado manejo de la confidencialidad de la información, ¿no? Así como informar de los nuevos riesgos o beneficios descubiertos a lo largo de la investigación. Y también informar a los participantes de los resultados obtenidos en la investigación. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que tener en claro de que el consentimiento informado es todo acto en el cual el individuo expresa voluntariamente su aceptación en participar en dicho estudio. Esto debe ser pasado por un proceso de información y explicación detallada, ¿no? Tanto sobre los riesgos y beneficios. Y también le permita la toma de decisiones y que pueda suspender, ¿no? En cualquier momento a solicitud del propio interesado. Siguiente, por favor. Y por último, otro término que tenemos que tener en claro es el asentimiento, que es la autorización o permiso documentado, pero en este caso de niños mayores de 8 años, otros también consideran de 12 años para arriba, que puedan comprender, ¿no? Las explicaciones. Es decir, más o menos varía de los 8 a 18 años para participar en una investigación. Y bueno, terminaré diciendo ¿no? Esta frase. En términos legales, un hombre es culpable cuando viola los derechos de otros. En ética, lo es solo con que lo piense hacerlo. Muchas gracias, doctora, compañeros, por su atención. Muchas gracias a los expositores. Creo que esta vez hemos llegado a un mejor resultado. Han expuesto 4 personas, ¿verdad? Sí, doctora. 4 personas. Muy bien. Les agradezco su tiempo, su participación. A partir del día lunes estoy citando 5 estudiantes para calificar sus proyectos de manera personal. Debe estar avanzado todo el diseño, o sea, todo lo que es diseño, todo absolutamente debe estar avanzado en el trabajo de investigación. Muy bien, ha sido un placer. Que tengan buena noche. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. 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 Hasta luego.